Y bueno, tras un mes y medio hemos hablado durante todo el noticiero sobre los efectos de las protestas y los cierres y todo lo que provocó el tema de la crisis minera. Pero luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato y una serie de aspectos importantes relacionados a esta industria, más de 4.000, 5.000 trabajadores ahora panameños quedaron en el aire, quedan reclamando sus prestaciones laborales y viendo su situación dentro del proyecto minero. Con nosotros se encuentra Maxwell del Cid y Carlos González. Son miembros del sindicato, de uno de los sindicatos que está registrado dentro de la mina y que aglutina una importante cantidad de trabajadores que ahora mismo está reclamando sus prestaciones laborales. ¿Cuál es la situación? Bienvenidos. Anex. Ok, sí, gracias primero que todo por el espacio. Bueno, lo principal la principal reclamación de los trabajadores es que se garantice el pago de sus prestaciones en su totalidad, incluyendo la indemnización al 100%. Ayer tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo donde todavía no se nos ha dado una respuesta concreta porque aparentemente la empresa firmó un acuerdo con el sindicato Ultramipa, del cual nosotros no tenemos conocimiento. Hablan de un retiro voluntario, pero en ese sentido nadie nos garantiza que la empresa cumpla. O sea, nosotros sentimos que el ministerio quiere que nosotros confiemos, o los trabajadores pues confíen en la empresa Minera Panamá cuando es una empresa que ha perdido todo tipo de credibilidad. ¿Por qué ustedes dicen que ha perdido credibilidad luego del tema del contrato y toda la crisis generada? En el tema laboral principalmente, la empresa ha solicitado al ministerio, o ha dicho, pues más bien que ellos notifican al ministerio de una suspensión de contratos y que ellos no necesitan una autorización. Hoy tenemos el resultado de que el ministerio le negó la suspensión de los contratos, o sea, ellos violan el debido proceso y aseguran de que ellos no tienen que pedir autorización. Entonces eso había creado bastante confusión en los trabajadores. Esa es la pregunta que le iba a hacer. ¿Cuál es el sentir de los trabajadores? Ustedes han estado por muchos años, me imagino, dentro del proyecto minero. Yo tuve la oportunidad el año pasado de visitar el proyecto minero y eso es un mundo, eso es otro mundo dentro del área de Donoso. ¿Cuál es el sentir de los trabajadores? ¿Qué dicen los trabajadores luego de que quedara de alguna forma anulado el proyecto? Bueno, en estos momentos obviamente hay una preocupación por los trabajadores porque la naturaleza del trabajador y especialmente el trabajador minero es defender su plaza de trabajo. Pero ante una situación como la que vivió el país, obviamente una parte de los trabajadores reconocen de que el pueblo se levantó en contra de prácticamente de la minería. Una de las cosas que nosotros habíamos advertido de todo el inicio de este conflicto, del contrato, de la discusión, una de las principales reclamaciones que nosotros planteábamos era que este contrato que se había negociado no beneficiaba en nada a los trabajadores. Prácticamente eran de 4 a 5 cláusulas que solamente hablaba de la parte laboral y eran prácticamente algunas cosas que obligatoriamente toda empresa que se establezca en el territorio panameño tenía que cumplir, ¿no? El tema de la libertad sindical, el tema de cumplir el código de trabajo y el tema de aumentar el porcentaje de la mano de obra extranjera. Pero ahora, en esta situación, ya los trabajadores reconocen que hay un fallo de inconstitucionalidad, reconocen de que va a haber un proceso de cierre y ante ese proceso los trabajadores entonces preguntan ¿y qué va a pasar con nuestras prestaciones? Entonces en ese sentido se genera una preocupación por parte de los trabajadores, pero la empresa en vez de ayudar a esta gestión lo que hace es preocupar más a los trabajadores diciéndole que lo que ella va a hacer es suspender los contratos. Afirmó que los contratos estaban suspendidos. Tuvimos nosotros que hablar por medio de los medios de comunicaciones y nuestras plataformas digitales y la comunicación que tenemos con los trabajadores, que cómo era el proceso. El Ministerio de Trabajo el día de ayer, en la tarde, nos enteramos a eso de la tarde que le rechazaron de plano la suspensión de contrato. Y una de las cosas que los trabajadores tienen que tener claro es que si los contratos no están suspendidos, legalmente están vigentes y por ende la empresa tiene que pagar salario. ¿La empresa está pagando los salarios actualmente? ¿Cuál es la realidad? Esa es una de las cosas que la cual nosotros también estamos denunciando porque la empresa no está pagando los salarios. ¿Desde cuándo la empresa no está pagándole los salarios a los trabajadores? La quincena del 30 de noviembre
muchos trabajadores no recibimos el pago. Ellos alegan que suspendieron los contratos de manera unilateral. A Sí, pesar de que... la suspensión de contrato tiene que estar aprobada por el Ministerio de Trabajo. Correcto. Eso inclusive se explicó muy bien durante la pandemia. Esa explicación, la reducción de jornada laboral y las suspensiones de contrato. Eso tiene que estar certificado y aprobado por el Ministerio de Trabajo. Correcto. La norma dice que cuando hay casos fortuitos, la empresa puede solicitar la suspensión de contrato y si se la aprueba, empieza a regir desde que presentó la solicitud. Entonces en pandemia lo que ocurre es que se reglamenta un poco porque ya el caso fortuito se da por el tema de la pandemia. Entonces en esa época hubo una reglamentación especialmente para la pandemia. Pero en este caso sí se tiene que revisar caso por caso y ahí. El tema es que en septiembre del 2000, el 11 de septiembre, nosotros presentamos un recurso ante la Dirección Regional de Penonomé, que es un pliego de violación, en la cual cuando eso está en trámite, la empresa no puede despedir ni suspender contratos. Entonces, en estos momentos los trabajadores tienen un fuero de protección ante ese acto administrativo que nosotros presentamos y es una de las razones por la cual nosotros siempre le habíamos planteado a la empresa y a los trabajadores que no se podían suspender los contratos y por ende los contratos están vigentes. El tema es que la empresa quiere asfixiar a los trabajadores con el tema de los retiros voluntarios, que como lo menciona mi compañero Maxwell, no es una garantía de que te vayan a dar tus prestaciones al 100%. ¿Qué contempla ese retiro voluntario? ¿Qué la empresa le está ofreciendo para participar en ese retiro voluntario, o por lo menos lo que ustedes tienen conocimiento? Fíjense, ellos hablan de que la empresa debe pagar las prestaciones, lo que es 13º mes, lo que tenga de vacaciones acumulado, la indemnización al 100%. Pero yo le voy a explicar por qué no hay ningún tipo de credibilidad. La empresa el 10 de septiembre despidió a casi 250 trabajadores de manera injustificada. Primero les ofreció un mutuo acuerdo. El trabajador no está seguro si ese es el monto que le presentan en ese mutuo acuerdo es el que él le corresponde, ¿verdad? Y ahí es donde debe entrar el ministerio también, de garantizarle al trabajador de que lo que te están ofreciendo es lo que te corresponde, ¿no? Entonces la empresa lo hace por voluntad propia. Al que no quiso firmar el mutuo acuerdo, lo despidió injustificadamente y hoy en día nosotros hemos presentado demanda en los juzgados de Colón, llevando todos esos casos de los trabajadores que no pudieron cobrar sus prestaciones como debió ser. Esto indica que la empresa no tiene ningún tipo de... El trabajador no puede confiar en la empresa. ¿Y el Ministerio de Trabajo, qué le parece a ustedes el papel del Ministerio de Trabajo en la actualidad? Porque deberían ser los fiscalizadores y que se cumplan con las normas laborales. Lo que nosotros planteamos es que primero que el retiro voluntario no hay necesidad de que todo es un acuerdo colectivo. La empresa tiene toda la facultad legal para ofrecerle un mutuo acuerdo al trabajador y es decisión del trabajador si lo acepta o no lo acepta. Sin embargo, estamos en una situación obviamente especial por todo lo que pasó y lo que nosotros creemos que el ministerio tiene que hacer su papel más activo, más proactivo en involucrarse en el conflicto, porque este es un conflicto que hay entre los trabajadores y la empresa ahora. Y no son 5 trabajadores, Correcto. ni 10 trabajadores. Correcto. ¿Cuántos trabajadores ustedes tienen conocimientos que realmente estaban dentro de la mina operando? Nosotros siempre hemos manejado la cifra de que en Minera Panamá existen 5.000 trabajadores. La cifra de 7.000 que siempre se han dicho es porque se suma lo de Minera Panamá más los subcontratistas. Entonces, el número real son 5.945, 40 por ahí, que es lo que manejamos, que hay en Minera Panamá, y el resto son de mano de obra de subcontratistas. Algunas subcontratistas tienen permanencia, pero la mayoría de las contratistas tienen trabajos eventuales de 6 meses, de 3 meses, contratos de 3 meses, y yo me imagino que cada empresa asumirá sus obligaciones con cada trabajador. Sin embargo, este es el grueso del proyecto, que estamos hablando de los 5.000 trabajadores que están en Minera Panamá, y es donde el Ministerio de Trabajo tiene que jugar un papel más activo, en la cual tiene que garantizar de que la empresa pague el 100% de las liquidaciones, sea por el mecanismo que sea. Pero el tema es que si el Ministerio de Trabajo no le garantiza eso a los trabajadores, ¿quién se lo va a garantizar? Si los trabajadores no se acogen a ese acuerdo voluntario, o que más que todo es un mutuo acuerdo,
a ese mutuo acuerdo, cuál es el estatus de los trabajadores. Aquí nosotros sabemos que el estatus de los trabajadores sigue su contrato vigente y la empresa tiene que pagar salarios, pero si la empresa no paga los salarios, entonces nosotros tenemos que hacer todo un proceso burocrático para poder reclamar esos salarios. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar a esos extremos si hay un conflicto y el Ministerio de Trabajo como regente de la cartera laboral tiene que garantizar esos derechos? Entonces, esa es una de las preocupaciones de nosotros. ¿Cuántos trabajadores hay actualmente dentro del proyecto minero? Si hay trabajadores o ya todos salieron. ¿Qué información manejan ustedes? Bueno, nosotros no tenemos una cifra exacta de cuántos trabajadores quedan dentro del proyecto ahorita mismo. Tenemos conocimiento que la empresa ha ido evacuando el proyecto paulatinamente y no hay una cifra exacta de cuántos quedan ahí ahorita mismo. Eso también es otra preocupación, porque después del cierre que se plantea por medio del fallo inconstitucional, ¿qué va a pasar con la mina? La mina debe entrar en un plan de mantenimiento y debe quedarse con un grupo de trabajadores. Y después, ¿qué va a pasar con el plan de cierre? ¿Quién lo va a hacer? Si lo va a hacer la propia empresa o va a venir otra empresa. Entonces son esas cosas que todavía le preocupa a un grupo de trabajadores y que hasta la fecha no se nos ha dado una respuesta, por lo menos, de qué es lo que va a pasar con esas plazas de empleo. Se dice de que, ok, pues se liquidan a los trabajadores y bueno, se quedarán con el que quiera o con el que la empresa pueda. Sin embargo, creemos que eso tiene que ir más allá porque estamos hablando de 5.000 plazas de trabajo que obviamente van a pasar probablemente pasen a la cifra del desempleo, pero estamos en una condición especial en la cual el gobierno tiene que jugar un papel y hacer los esfuerzos por reconvertir esas plazas de trabajo y garantizar por lo menos una oportunidad en otro sector o en esta industria. ¿O qué va a pasar si va a existir una transición justa, real en ese proyecto para una reconversión de la economía? Sí, es que todos estos elementos que ustedes están mencionando aquí se discutieron durante la crisis. Ok, hay un grupo importante de panameños que se manifestó en las calles y dijo no estamos de acuerdo con la minería. Y eso, como bien lo mencionaste, Carlos, es un tema real, ¿sí? La Corte analiza las demandas y declara inconstitucional, también es un tema real. Pero ¿qué ocurre con los 5.000, los 7.000? Y creo que son hasta más, si ves el impacto indirecto de trabajadores indirectos que dependían de la mina. ¿Qué opciones le das a esas personas que se quedan desempleadas? Son más de 7.000 personas desempleadas que van a salir a un mercado sin ningún plan, que es el cuestionamiento que se le ha hecho al gobierno. Ok, declaras inconstitucional, se declara inconstitucional, la mina tiene que hacer operaciones, tiene que cumplir con un proceso para cerrar las operaciones, porque una mina no se cierra la puerta y se acabó. Eso tiene todo un procedimiento, un estándar internacional incluso. Pero ¿qué opciones le das a esos trabajadores que se quedan en la calle? Por lo que ustedes mencionan, el tema de las prestaciones laborales es un problema porque no le están dando el seguimiento para darle al trabajador la oportunidad que se defienda y que reciba lo justo dentro de cualquiera de transacción, ya sea un acuerdo, un mutuo acuerdo, ya sea un retiro o ya sea una liquidación al 100% porque ya no necesito tu servicio. Entonces, yo pienso que sí ha faltado por parte del gobierno involucrarse más con los trabajadores y darle opciones para que ustedes no queden en la calle, porque son 7.000 familias que pierden su ingreso. En efecto, por eso nosotros exigimos que seamos incluidos, los trabajadores sean incluidos en el plan de cierre. Todo el mundo habla del plan de cierre, hay un tema ambiental, todo lo demás, pero o sea, la mano de obra panameña que ya estaba en ese proyecto merece ser incluida en esa mesa técnica o en lo que sea que vayan a hacer con esa negociación. Bueno, algo más, el mensaje para la población, porque la población también le ha dado seguimiento a la crisis minera, pero también en este momento tiene que estar analizando cómo quedan esas familias. Claro, bueno, mira, hay realidades, ¿no? O sea, hay una realidad es que un pueblo se levantó en contra de la industria minera, no quería minería no metálica en el país. Los trabajadores, obviamente, por su naturaleza, en algunos momentos salieron a defender sus plazas de trabajo. Todavía hay algunos que legítimamente defienden su puesto de trabajo. Sin embargo, estamos en una situación y una realidad, como lo mencionaba, pero necesitamos el apoyo activo, real del gobierno en el tema específico
de la relación laboral, porque el gobierno tiene que jugar un papel más activo en la cual debe garantizar los derechos de los trabajadores, y esos derechos incluyen principalmente el derecho al trabajo, que es un derecho humano, y el derecho a sus prestaciones. Muchas gracias por estar acá en Ex Noticias. Ya lo saben, vamos a darle mucho seguimiento al cual hace la realidad de estos trabajadores que han quedado ahora desempleados y reclamando sus prestaciones a Minera Panamá.